Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, como todos los lunes, vamos a estar platicando con el doctor Noel Vidaurre Argüello, economista, abogado, político, para que hagamos un análisis de cómo vamos, de cómo seguimos ganando en esta lucha por la revolución, por una revolución cívica, pacífica, que realmente tiene loco a este gobierno. No haya que hacer con todos ustedes, con todos nosotros. Porque tire lo que tire, por más paramilitares, tácticas intimidadoras, opresión, amenaza, derramamiento de sangre, este pueblo se mantiene. Qué barbaridad, mi felicitación y mi admiración a todos ustedes que nos están viendo, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua. Ese carácter, esa valentía, esa fuerza de voluntad, ese entusiasmo, ese compromiso que está demostrando este pueblo es histórico. Es histórico y estamos haciendo historia. Así que mantengámonos firmes, porque vamos ganando. El día de ayer, nuevamente, el pueblo de Nicaragua demostró el enorme cariño, la admiración, el amor, el respeto que se le tiene a Monseñor Silvio Báez y a toda la Iglesia Católica de este país. El pueblo de Nicaragua llenó toda la iglesia de todo el país para respaldar, para mandar el mensaje: pues Silvio, el pueblo está contigo, para reclamar justicia. Y es increíble, toda la iglesia, en la catedral aquí, se llenó totalmente. La gente no alcanzaba en la iglesia. Y además de eso, la iglesia es solidaria, nuevamente demostrando que está al lado de su pueblo. Permitió que todos los familiares y amigos de las víctimas que han caído, de todos esos muertos, de todos esos héroes y heroínas que han caído, que habían ocupado la rotonda y el Paul Jenny para poner las cruces de ellos como símbolo, para recordarlos, y que los sandinistas no respaldaban para nada y han irrespetado y abusado de ellos. Pues la iglesia, la catedral, permitió que en las afueras de la catedral, en el patio, ahí se pusieran todas las cruces de todos aquellos familiares que llevaban las cruces con los nombres de todos esos héroes y heroínas masacrados por esta dictadura. Y se leyeron los nombres uno por uno de aquellos caídos. Así que, nuevamente, esa es otra victoria. A pesar de que a la orilla fuera de la catedral y fuera de la iglesia, fuera de la catedral, estaba la policía con los antibotines, los sopilotes, tratando de intimidar a ese pueblo. Hoy se pusieron, nunca se ponen al lado de la catedral, siempre se ponen al otro lado. No, ahora estaban al lado de la catedral, al lado del muro de la catedral, por la parada de buses que hay ahí. Siempre, ¿para qué? Para tratar de intimidar, creyendo que la gente iba a decir: uy, 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 ahí está la policía, no vayamos a misa. Y la gente fue a misa. Y la gente fue a mostrar el respaldo que hay a la Iglesia Católica, a Monseñor Báez, y a demostrar nuevamente que por más que quieran
Este pueblo no lo van a doblegar. Esto no lo para nadie. No lo para nadie. No hay manera de pararlo. Síguela. Allá estaba, de arriba para abajo. Tratando de intimidar, eso es todo. Era pura intimidación. Pero no lo lograron hacer. Porque fue abrumadora la presencia de la gente en esa iglesia, en la catedral, en todas las iglesias del país. Desgraciadamente, la dictadura sigue cometiendo abusos. Y en una vigilia que había en Chichigalpa, y vamos a enseñar los videos, un joven, dirigente estudiantil, que estaba en la vigilia de Chichigalpa, celebrando, y ahí estaba, la vigilia, el mera celebración del acto. Poneme los sonidos. Como que si fuera un criminal. 6, 7 policías agarran a un estudiante y se lo llevan en medio de acto religioso. Ya ni eso, respetando eso. Todo ese salvajismo, todo ese irrespeto a los derechos humanos, a los derechos de las personas, secuestro a la cara de todo el mundo, tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano esto va a terminar. Porque cada día que pasa está más aislado, está más solo. Ahí llegaron, lo arrastraron, lo llevaron, lo montaron en una camioneta y lo trajeron para Managua. Ahí lo van a sacar, lo van a sacar. Esa es la... Gracias. Pero eso no nos va a detener. No nos va a detener tampoco la cantidad y nuestro respeto y admiración y agradecimiento para todos los presos políticos que están siendo torturados de una u otra manera, torturados y torturadas de una u otra manera. Y volvemos a hacer un llamado al presidente Ortega y a doña Rosario Murillo que pare el salvajismo. ¿Cómo es posible que está una señora, apellido Muñoz, con cáncer en el páncreas? Ya está súper inflamada la pobre y no le permiten atención médica. No le dan atención médica. No le permiten ni siquiera irse a su casa, que es lo más humano que se podría hacer. Pues el pueblo está tomando nota. Está tomando nota, porque no va a olvidar nunca lo que está sucediendo aquí. Pero por más que quiera, este pueblo no va a caer en la violencia, no va a caer en los derramamientos de sangre, ni provocar derramamientos de sangre como usted lo está haciendo. Este pueblo está sumamente comprometido y decidido a que esta revolución va a ser cívica y pacífica. Y por eso es que vamos ganando. Y por eso a veces no nos damos cuenta de lo que hemos logrado en 7 meses contra una dictadura consolidada como la que tenía el presidente Ortega, o como la que tiene todavía. Ayer salió electo en Brasil un presidente de ideología de derecha. Otro golpe más para Ortega. En la parte internacional,
Porque Brasil, el monstruo económico de Latinoamérica, y con un enorme peso en el BID, ya con el peso, con el voto de Brasil y el voto de los Estados Unidos, se para cualquier cosa. Otra presión más para el presidente Ortega. Entonces, el llamado que hago ahora es a todos los allegados al presidente Ortega, que han hecho reales, que tienen empresas, que tienen negocios, que tienen plata. ¿Van a hundirse ustedes con el presidente Ortega? ¿Va a permitir que el presidente Ortega destruya la economía del país, por lo tanto destruya sus propios negocios? Pierdan toda la plata que ustedes tienen. La mismo llamado al ejército. ¿Va a permitir el ejército que el presidente Ortega siga violando las leyes y las constituciones? Va a perder toda la plata que tiene, todo el retiro que tiene para todo el ejército. Porque yo, como me decía un amigo, yo he visto amigos ir a entierros de amigos. He visto a socios ir a entierros de socios. Pero nunca he visto a un amigo enterrarse con un amigo. O un socio enterrarse con un socio. Ustedes querrán enterrarse y hundirse con el presidente Ortega. Los que han hecho y los que están todavía alrededor de él. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Argüello. No te quedes sin ver los mejores estrenos. Disfrútalos en la más alta definición con Movistar TV HD. La mejor televisión digital con la mejor programación y cobertura en toda Nicaragua. Actívalo desde $16.99 al mes y disfruta las mejores series y películas de HBO Max HD y Fox Premium HD por solo $7.99 al mes. Movistar, elegí todo. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio, denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero. Desde 1989 se nos viene negando el derecho a tener una cédula y votar en el exterior. Por eso, a participar todos en el tercer foro de la diáspora nicaragüense Azul y Blanco, este próximo 17 de noviembre en Miami. Todos contra Ortega, todos, con civismo
por la cédula, el voto y la refundación del Estado. No más dictadura para nuestro pueblo. Nicaragüenses, este próximo 17 de noviembre, todos contra Ortega. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Antes de entrar con nuestro invitado, el doctor Vidaure, quiero enseñarles la foto del muchacho Gerson Snyder Suazo, muchacho de Chichigalpa que fue secuestrado. Ahí la tiene, vamos a enseñársela. El muchacho que fue secuestrado, líder estudiantil, que ha participado en las marchas, que ha participado y organizado y ayudado a organizar la protesta cívica, que no hay ningún pecado ni ningún delito, ¿verdad? No ha logrado. El nombre de él es Gerson Snyder Suazo, de Chichigalpa. Se lo trajeron para Managua. Lo buscaron en Chichigalpa y no lo encontraron en la estación de policía. Cuando llegó la gente furiosa a reclamar, ya no estaba. Ahí está la foto. Este es el joven estudiantil que fue secuestrado el 28 allá en Chichigalpa. Gracias. Doctor Vidaure, otra semana más, otra semana donde la crisis económica se profundiza aún más, que por cierto, tuve buena información que el boicot de consumo hacia la DNP está dando resultados, bastante resultados, hasta el punto que el gobierno está llamando a todos los empleados públicos a que tengan vehículos o motos, ¿verdad? Y a todas las estaciones y a las instituciones de ellos que pongan todo gasolina solo en la DNP, ¿verdad? Le está llegando. Pero acuérdense, el boicot de consumo debe ser contra las empresas del Estado o aquellos allegados al Estado, no a todas las demás, porque ahí no estamos fregando nosotros mismos. Doctor Vidaure, hombre, sigue la mala, el presidente Ortega sin entender, sin mandar señales, y cada día está más solo, cada día está más solo. Las importaciones cayeron, las exportaciones cayeron, la incertidumbre hacia el sistema con las nuevas medidas del Banco Central, se anunció, allá sacaron las cifras en los periódicos, creo que 237 millones salieron el mes pasado. 280. Peor todavía, 280 millones salieron el mes pasado. Se esperan que para la segunda semana de noviembre, a más tardar, ya estén aprobadas las sanciones oficialmente en los Estados Unidos contra Nicaragua, y no solo viene contra personas, vienen, según me dijeron mis fuentes, viene contra instituciones también y empresas, ¿verdad? A saber cuáles empresitas van a salir ahí con vacunadas. ¿Comentarios? Buenos días, Jaime, buenos días a todos los televidentes. Antes de entrar en el tema nacional, tema económico, creo que es importante comentar un poco sobre la elección de Brasil. Porque, en primer lugar, Brasil es un país muy importante en términos de económico, de territorio, de población. Es un país el quinto país más grande del mundo. Y además de eso, con una población cercana ya a los 200 millones de habitantes. Solo para esta elección fueron convocados 147 millones de brasileños a votar.
en las urnas, o sea, la población pasa de los 200 millones. Y es una economía de las economías emergentes a nivel mundial. Son los famosos BRICS, que le llaman, que son Brasil, República de Sudáfrica, China e India. Y bueno, es importante lo que pasó en Brasil. Y es importante porque Brasil tenía 4 periodos presidenciales de ser gobernado por la izquierda brasileña y por la izquierda mundial. El Partido de los Trabajadores comenzó con Lula, después de a la 5ª vez que Lula se presentó como candidato, logró ganar la presidencia, se reeligió, luego vino Dilma Rousseff, se volvió del mismo partido y del fin de Lula, se reeligió Dilma Rousseff, y en su segundo periodo fue que hubo fue cuestionada por el Senado, hubo una votación y fue destituida por encontrarse algunos indicios de corrupción importantes en su gobierno. Y tan desacreditada quedó que se lanzó como senadora ahora en estas elecciones y perdió. En la primera vuelta que se eligen los senadores y los congresistas y los diputados, Dilma Rousseff se lanzó como candidata al Senado brasileño y perdió. De manera pues que su descrédito llegó a tal magnitud que ni siquiera los mismos del Partido de los Trabajadores votaron por ella. Ganó la derecha en Brasil. Ganó la derecha representada por Jair Bolsonaro, que ha prometido muchas cosas, pero fundamentalmente, y es lo que más lo hizo presidente de Brasil, y que la gente lo votó, es porque dijo que iba a combatir fuertemente la corrupción de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el famoso Lava Jato, que es una corrupción de miles de millones de dólares en la que está involucrado Petrobras, está involucrado la compañía esta Odebrecht. En fin, hay de todo. Y a Lula le preguntaban, ¿verdad? Y esta casa donde vive usted, no, yo no tengo nada, decía. Y este apartamento tan lindo en esta playa tan exclusiva de Brasil, yo no tengo nada, contestaba. Y estas cuentas que tiene usted en tal, yo no tengo nada. Hay un ¿cómo se llama? Un chat en las redes sociales donde le preguntan y él contesta en portugués, yo no tengo nada, ¿verdad? Pero le decían, y este apartamento, y esta casa, y esta finca, y estas cuentas son de un amigo, yo no tengo nada. Entonces, ese lavallato, esa corrupción desmedida, ¿verdad? Que fue un escándalo en Brasil, hizo que el pueblo brasileño votara por Bolsonaro, y la diferencia entre Bolsonaro y Haddad, que es el candidato de Lula, el candidato del Partido de los Trabajadores, fue más de 11 puntos, más de 11%. De manera pues que es importante porque la tendencia de Brasil ahora es otra. Brasil ya con eso, el voto con eso y los Estados Unidos, supongamos que no hubiera la Nicaragua o nada de esto, con los votos de esos dos ya controlan el BID. Sí, absolutamente. Y además que este foro de Sao Paulo, que fue obra de Lula, pierde relevancia en Brasil con el triunfo de Bolsonaro. El foro de Sao Paulo reúne a todos los comunistas, a los izquierdistas, a los marxistas de toda América Latina en ese foro de Sao Paulo, que aquí ha venido, varios de ellos han venido a apoyar y a darle su respaldo al gobierno de Daniel Ortega. Eso va a perder importancia, ¿verdad? El famoso foro de Sao Paulo. De manera pues que me parece muy relevante que la tendencia en América Latina, a excepción hecha de México, ¿verdad? Es que la derecha retome el poder y ojalá haga las cosas bien.
Ya vimos lo de Duque en Colombia, ¿cómo se llama? En Perú también pasó igual, en Chile pasó igual, con Piñera, en Argentina con Macri, en Brasil ahora con Bolsonaro, en Paraguay, en Ecuador, Lenín Moreno dio un giro de 180 grados. O sea, prácticamente Sudamérica y América Latina en general está girando porque se cansó de los marxistas, se cansó de los comunistas, se cansó de la izquierda exceptuando México. Mentirosa, por eso hay excepción hecha de México, de la izquierda mentirosa que usa el poder para destruir la democracia, como el caso de Nicaragua, y que engaña porque ofrece el oro y el moro y ofrece este mundo y el otro y que va a acabar con la pobreza y que van a hacer gobiernos honestos y la verdad es que todo lo que ha pasado ha sido lo contrario. La pobreza se profundiza y la corrupción es el pan nuestro de todos los días. De manera pues que me parece que ese triunfo de Bolsonaro en Brasil es importante para la democracia en América Latina. Porque la verdad es que los gobiernos de izquierda, como aquí, Ortega llegó teóricamente en forma democrática, ganó unas elecciones con un porcentaje mínimo, pero supuestamente ganó, a pesar de que están en entredicho porque nunca se conoció el resultado total. Pero bueno, llegó, digamos, por votación popular. ¿Y qué fue lo que hizo? Inmediatamente que llegó al poder, comenzó a destruir la democracia, a demoler las instituciones, a derrumbar la república. ¿Para qué? Para construir un reinado, para construir un feudo, para construir una hacienda. Eso es lo que pasó. Comenzó a destruir, a derrumbar todas las instituciones, para que todas dependieran de él, para que todas obedecieran a él. Y aquí es el amo y señor. Entonces, eso afortunadamente en el resto de América Latina, excepción hecha de México, repito, no se está, al contrario. Los pueblos nos cansamos de la izquierda mentirosa, de los marxistas engañosos, y gracias a Dios el rumbo de la democracia creo que se está afianzando firmemente en América Latina. Ahora, ¿qué hacemos para que aquí en Nicaragua el presidente Ortega entienda que no puede seguir como está? Pero antes de entrar al presidente Ortega, yo creo que en su momento ¿cuánto crees vos? ¿Cómo crees vos? Porque aquí hay la gran interrogante ahora también. Una de las interrogantes que hay es, porque hay un círculo de empresarios sandinistas, de sandinistas que se volvieron empresarios y grandes empresarios, ¿verdad? Con grandes negocios, con bastante plata, con bastantes propiedades. ¿Estarán dispuestos ese círculo a hundirse con Ortega? ¿Estará el ejército, y no solo estoy hablando de los activos, sino de los retirados, que si se hunde este país, adiós mis pensiones? El ejército va a perder 200 y pico millones de dólares que tiene los Estados Unidos. Hasta ahí llegaron. Entonces, no sé cuánto es la cantidad que tiene, no sé si tanto, pues, porque tiene muchas inversiones aquí también. Pues pongámosle billones, pues. Más todas las inversiones que tenga aquí, ¿estará dispuesto a perderlas? Dice, y adiós las pensiones para todos los del ejército. Todos los que están pensionados del ejército, adiós los chapulines que reciben el mes. Te fuiste, pan y vino. ¿Estarás dispuesto a morir con Ortega? Yo creo que es un punto interesante ese, Jaime, porque la crisis económica, yo vengo sosteniendo desde hace días, que la crisis económica es la que va a hacer a Ortega sentarse en un diálogo, pero en un diálogo de verdad, diferente, con un esquema distinto, con nuevos pícheres, ¿verdad? Para tratar de solucionar los problemas del país. Y es la única manera. Y esa presión de la crisis económica interna y externa, ¿verdad? Porque obviamente si se aprueba
la NICA Act, o la nueva ley que es la Magnitsky-NICA, ¿verdad? Que es una combinación de sanciones, digamos, a empresas, a personas, pero también al país, porque es el famoso veto de los Estados Unidos en los organismos financieros internacionales, le hace Fondo Monetario, le hace Banco Mundial, le hace Banco Interamericano e inclusive en el Banco Centroamericano. Con waivers, o sea, siempre con escalera para que el gobierno pueda reaccionar. Sin duda. Si el gobierno reacciona y aquí viene un diálogo y el diálogo termina en un acuerdo nacional que haga posible que el país comience a trabajar para lograr la normalidad en un tiempo futuro, ¿verdad? Porque no se logra de un día para otro. Pues ojalá que así sea. Yo creo que la presión económica lo va a hacer entender que tiene que sentarse a dialogar porque el país se está derrumbando económicamente. Y se está derrumbando por muchas razones. Vos mencionabas algunas de ellas. Obviamente los amigos de Ortega, ese círculo de hierro de Ortega, que se volvieron empresarios, que hoy en día son de gran capital, como decís vos, y con muchas propiedades, que se están, ¿cómo se llama?, barajando en el registro público. Por eso es que ahora ya el registro no es público. Ahora le vamos a poner registro privado de la propiedad y registro privado de, ¿cómo se llama?, de la propiedad intelectual, ¿verdad? Porque ahora inclusive hasta ese registro, porque están cambiando nombres de empresas, están... Ha sido un solo chanchullo. Un solo chanchullo. Entonces, están, como decimos en buen nicaragüense, están prepiándose, ¿verdad? Por aquello de que venga una crisis tan fuerte que termine en una negociación en la que Ortega pues tenga que acceder a elecciones anticipadas. El ejército ciertamente es otra fuente de presión. Si yo fuera el ejército, estaría preocupado. Estaría preocupado precisamente por lo que vos mencionabas. Preocupado porque el Fondo de Pensiones del Ejército, que tiene inversiones en los Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, pero también tiene inversiones aquí, importantes. Son dueños de ferreterías, son dueños de edificios, de repartos, son dueños de constructoras, son dueños de terrenos, son dueños de playa, son dueños de bancos, tienen un porcentaje importante en un banco del país, y ciertamente eso es lo que produce, más los fondos que tienen líquidos en la bolsa de Nueva York, es lo que produce el fondo de pensiones de los retirados. Pero de los retirados que ya están retirados, pero de los activos que se van a retirar y que esperan y cuentan con ese retiro para poder vivir dignamente una vez que cesen como militares activos y se conviertan en retirados. Ciertamente es una fuente de presión que no hay que descartar, que en algún momento determinado hablen con Daniel Ortega y les pongan que la situación es insostenible. Cuando llegue ese momento, que ya se está acercando, porque ya vimos que los bonos, que son los bonos que emitió el Ministerio de Hacienda para el salvataje del gobierno, primero el salvataje del Seguro Social, porque entiendo que una parte de los 9,000 y pico de millones de Córdoba que se emitieron, aproximadamente la mitad, como 4.400, son para el déficit del Seguro Social, porque el Seguro Social el próximo año quiebra totalmente, y esa va a ser otra desgracia, porque de ese Seguro Social, de esas pensiones, vive mucho más gente que los militares retirados del ejército. O sea, el Fondo Monetario ya está quebrado. Sí, no, técnicamente está quebrado. ¿Te acordás que la advertencia era que si no se tomaban medidas en el para 2019, octubre, noviembre estaba listo? Sí, efectivamente, y por eso es que el 50% aproximadamente de los bonos que emitió el Ministerio de Hacienda eran
o son para inyectárselo al Seguro Social para que el próximo año no truene, ¿verdad? Con lo cual, miles de jubilados pierden su pensión. ¿De qué va a vivir esa gente, Jaime? Esa gente, si les quitan su pensión, la mayoría son empleados o funcionarios de empresas o de compañías, o algunos que pagaban el seguro facultativo que se llama, que vos lo pagás personalmente, ¿verdad? Son gente que no tiene ahorro, que vive de su pensión, que vive de lo que el Seguro Social le da. Por eso. Y que vive también de la atención médica que el Seguro Social le da. Por eso estaba, pongámosle. Si eso se termina, Jaime, ¿qué va a pasar? Esa gente va a tener dos caminos. Por eso, pero O vive de su familia o vive de la caridad pública. Y a nadie le gusta ninguna de las dos cosas. Ahora, ni vivir de la familia ni vivir de la caridad pública. Y hay muchas familias que no le pueden ayudar tampoco. Ahora, entonces, este sector sí, ya sabía que está en problemas. Sí, o sea, no estoy justificando, lo que estoy diciendo es lo que se están agregando. Todos los exmilitares y los militares de retiro no estaban en problemas. Ortega los está metiendo en problemas. Así es. El ejército no estaba en problemas. Ortega los está metiendo en problemas. Así es. Todos los allegados de Ortega no estaban en problemas. Estaban más bien, muy bien. Ortega los está metiendo en problemas. Entonces, esta es gente nueva que está metiéndose en problemas, que los están metiendo en problemas. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo van a mantenerse? O sea, tengo entendido que presión interna hay, pero ¿hasta cuándo se va a mantener interna? Nosotros vimos, por ejemplo, en varias marchas, nos encontramos varios ex generales del ejército en esas marchas. Es verdad. ¿Verdad? De repente, pues, se callaron. Pero esos ex generales que tienen playa, que tienen negocios, que tienen inversiones fuertes en el área turística, que se les está acabando, ¿hasta cuándo se van a quedar callados? ¿Hasta cuándo van a ejercer o van a empezar a ejercer realmente una verdadera presión? Porque van a perder todo. Entonces, ¿están dispuestos a perder todo? No, yo creo que no. ¿Verdad? O sea, decía un amigo mío, yo he visto amigos, me decía, que van a los entierros de sus amigos, pero nunca he visto un amigo enterrarse con el otro amigo. Sí. Entonces, esa es la pregunta para ellos. ¿Están dispuestos a enterrarse? Yo creo que no están dispuestos a enterrarse y creo que precisamente esa presión, si no está, viene y viene de manera importante. Y si a eso le agregamos la posibilidad de que, por ejemplo, dentro de las sanciones de la ley esta que nunca termina de pasar, yo por eso a veces soy bien escéptico, porque tiene varios años de estar pasando, pero no pasa, nunca pasa, dicen que ahora va a pasar, pero bueno, independientemente, yo pago por ver como en el póker. Entonces, si, por ejemplo, si esa ley se aprobara. Que conste que de todas maneras, aunque sigue esa ley, la presión está ahí. Y la administración norteamericana no necesita la ley. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene congelado básicamente todos los desembolsos de este país. La comunidad internacional sigue sin soltarle un centavo. Las donaciones han caído. El único que le está dando real a este gobierno es Taiwán, ¿verdad? Que también tuvo que hacerse para atrás con la compra de los bonos y decir oficialmente que no lo iban a comprar. Pero ya veo Holanda hace poco, pues ahorita acaba de anunciar el préstamo, la donación para un hospital. No, papito, todo eso se congela hasta que resuelva. El Fondo Monetario le está cantando cero ahorita al gobierno. Sin en duda, todas las reuniones le dijeron, ve papá, olvídate, no hay programa, no hay reales, arregla esto. Sin duda, Jaime, sin duda, porque no es necesaria la ley. Hay que tener claro, y eso es importante para que los nicaragüenses lo puedan manejar. El representante de los Estados Unidos en el Fondo Monetario, el representante de los Estados Unidos en el Banco Mundial, el representante de los Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo, no depende del Congreso ni del Senado.
depende del Departamento del Tesoro. Y basta una orden del secretario del Tesoro a esos 3 delegados en cada uno de esos organismos financieros internacionales para que les diga, veten cualquier préstamo a Nicaragua. Y lo van a hacer igual con ley o sin ley. Porque ellos no dependen del Congreso ni dependen del Senado. No reportan a eso. Entonces, la ley es simplemente para obligar con fuerza, pero no es necesaria para poder vetar los préstamos a Nicaragua. No, la ley va a ser la otra ley, lo importante es que viene es lo personal. Bueno, ya esa es una sanción de tipo Magnitsky, pues, ¿verdad? Yo estoy hablando de las sanciones al país, Sí, a los Nicaragua. ¿verdad? Que son las económicas que afectan al país. Las personales, pues, afectan a la persona, pero al final del día no afectan al país. Va a empezar personas y empresas vienen. Bueno, y empresas. Pero lo que te quería decir es que, por ejemplo, si de repente el gobierno de los Estados Unidos, basado en la ley, si se aprobara, decide congelar los fondos de las empresas o de las instituciones nicaragüenses en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Vos te imaginas lo que eso significa? Eso es una bomba para el ejército, que tiene una fuente importante de sus ingresos en la Bolsa de Valores de Nueva York, porque tiene invertida mucha plata. No sé cuántas, pues, porque no, esas cifras, me imagino que solo ellos la manejan, pero independientemente son varias decenas de millones. Entonces, imagínate lo que pasaría si, basado en la ley, el gobierno norteamericano decidiera congelar esos fondos. Porque, como decís vos, si la ley viene también a instituciones y a empresas, podrían hacerlo. Eso es una bomba. Obviamente eso no le conviene a nadie, no le conviene al ejército en primera instancia, pero tampoco le conviene al gobierno. Entonces, ante esa posibilidad, yo creo que en su momento la presión interna tiene que venir de muchos frentes y de frentes allegados a Ortega, que son los que realmente lo van a hacer reflexionar, ¿verdad? Tanto la presión interna como la presión externa, la presión de sus allegados. Porque tengamos en cuenta una cosa, Jaime. Por mucho que Ortega tome decisiones como no dejar entrar al CEGIL, como no dejar entrar al equipo de la OEA de países que venía a ayudar a Nicaragua, que eran 12 países, expulsar a la gente de Naciones Unidas, expulsar gente de la OEA, en fin, por mucho que haga y tome todas esas medidas, Ortega le tiene miedo a los norteamericanos. Sí, me contaron que ya le dio Le tiene miedo a los le gringos. dio el beneplácito al nuevo embajador. ¿Y cómo no se lo va a dar? O sea, independientemente de las bravuconadas, ¿verdad? En los discursos y contra el imperio y los yanquis tales por cuales y qué sé yo, independientemente de eso, les tienen pánico. Porque sabe que decisiones que se tomen en los Estados Unidos, que controla estos organismos financieros y que controla, ¿ya?, pueden perfectamente bien hacerlo a él recapacitar, ¿verdad? Por no decir que lo pueden hacer inclusive renunciar, ¿verdad? Pero sí aceptar elecciones anticipadas. Entonces, esa presión, más la presión interna de la economía del país que va al garete y que va al desastre, esos bonos, si no los puede vender, y yo todavía no sé quién los puede comprar, ¿verdad? El único que los puede comprar son ellos mismos. Son aproximadamente 280 millones de dólares. Porque son 9.500 millones de Córdoba. Porque la banca no tiene para comprarlo. No, si la banca tiene que estar líquida. La banca tiene que tener la plata de los depósitos. Porque si mañana llega un depositante a retirar su dinero, el banco se lo tiene que entregar.
Y si no lo entrega, se tiene que declarar en quiebra. O lo tienen que intervenir. Pero No se puede, no se vale. Y esa medida que salió, que queda confirmada, de que el Banco Central está diciendo que para todo retiro de dólares, para compra de dólares, tiene que pedirle con 48 horas de anticipación. Bueno, ¿Cómo te afecta eso? Pero no solamente pedirlo, antes, para que estemos claros, porque lo importante es el cambio de mecanismo. El mecanismo antes era que los bancos comerciales en línea Compraban. los dólares del Banco Central. Ahora el Banco Central le dice, no, espérate un momentito. Olvídate que se puede hacer en línea. No, me tenés que mandar una solicitud por escrito, con 48 horas de anticipación y dándome las razones por las cuales necesitas esos dólares. Eso te indica dos cosas. En primer lugar, te indica que las reservas están disminuyendo considerablemente y que el Banco Central no tiene la misma cantidad que tenía hace unos meses atrás. Y segundo, te indica que la disponibilidad ya no es liberal. O sea, yo te vendo los dólares que vos querrás y vos los vendés y vos haces con ellos o los prestás o lo que sea. Ese es el problema tuyo. O los sacás, porque muchos bancos tienen plata afuera en bancos corresponsales en los Estados Unidos. Ahora no, ahora le dicen no. Espérate un momentito. Ahora me tenés que decir para qué los querés. Bueno, que necesito plata porque tengo que cubrir los depósitos que tengo del público. Y que si los llegan a retirar, se los tengo que entregar. Esa puede ser una razón. Pero tenés que dar las razones. Eso implica ciertamente que hay una escasez. Pero no se lo puede negar. Bueno, el Banco Central puede negárselo perfectamente. ¿Y ahí entonces? Sí, pues, si para algo le pide la razón del por qué, para qué querer los dólares. Entonces, ¿cómo hace el banco en ese momento? Bueno, no sé. Ese es un problema. Por eso te digo. Supongamos que viene no le queda más camino que. Viene Nobel Vidaure. Es que si es plata para los depositantes, se la tiene que dar. Se la tiene que dar. Pero, por ejemplo, voy a financiar. Necesito 10 millones de dólares porque voy a financiar un proyecto. Pongámosle X persona. Te dice que no. Y te dice, hombre, yo tengo un certificado de $1,000,000. Y ya se venció, pues. Se lo voy a entregar a X persona que el gobierno sabe que es opositor. O no le cae bien al gobierno. Entonces viene el banco y le dice, mira, dame $1,000,000 porque se lo tengo que entregar a este pinche. Y el Banco Central dice, no te lo doy. Y si el banco no lo tiene tampoco, ¿qué pasó? No, pero eso no puede pasar. No debería pasar. Sí, pero puede pasar. Obviamente. Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Porque aquí el corcho se hunde y el plomo flota. Correcto. Pero no es normal. O sea, por eso es que no es normal tampoco que se mantenga la cifra, que no digan cuáles son las cifras. Bueno, ni es normal que el presidente del Banco Central se robe el derecho de decir cuánto es el porcentaje que voy a devaluar cuando yo quiera devaluarlo. Pues no así. Así es. Es el porcentaje, la diferencia entre la compra y la venta de dólares, que en el fondo es una devaluación. Por eso mismo. En el fondo es una devaluación porque si él dice, ahora voy a comprar a tanto y voy a vender a mucho más alto, entonces ahí hay una devaluación. Pero bueno, el punto es que los bancos tienen que tener en sus reservas plata en el Banco Central, que es de ellos, que no es del Banco Central. Es muy importante entender esto. Todo lo que es el encaje legal, que es la plata que los bancos no pueden usar, que la tienen que tener en el Banco Central, es plata de los bancos. El Banco Central no le puede decir, no te la doy. Pero sobre todo si es para cubrir los depósitos del público. Lo que pasa es que pudiera ser que se requiera de plata para, por ejemplo, otorgar créditos para inversiones importantes y el Banco Central te diga, no te doy dólares para eso. Ahora déjame hacerte una pregunta. Dale Córdoba. Déjame hacerte una pregunta. ¿Me explico? Eso sí pudiera pasar. Pero lo importante, Jaime... Espera, déjame hacer una pregunta que voy a parar. Aquí nosotros vivimos una economía dolarizada, básicamente, prácticamente. Totalmente. Si vos vas a todos los lugares y la factura te la dan en dólares y te multiplican por el tipo de cambio que les da la gana, en restaurantes, tiendas, exacto, en todos lados. Pero las deudas en los bancos también eran dólares.
Sí, bueno, hay La algunas deudas mayoría. en Córdoba, pero la mayoría es dólar. en dólares. Y tenés que pagarle dólares, Eso dicen los contratos. Así ¿verdad? Y si no encontrás dólares, entonces o tenés que irte al mercado negro. es. Hay que Y entonces el mercado negro, cuando esté ya esto duro, o más duro, ahorita el cambio oficial es 32, creo yo. 32 y algo. ¿verdad? Y el mercado negro te dice, te lo 32, vendo 35, 36. Y ahí, entonces ya el préstamo que tenía ya se vuelve impagable, loco. Sí, por eso es que las listas en los bancos, pero no necesariamente por eso, pero las listas de los morosos que los bancos tienen que publicar y que tienen que salir en el periódico, en la prensa, en el nuevo diario, son cada día más grandes. Porque el nivel de desempleo es muy alto. Y el que estaba empleado y debía su carro, su casa, tarjeta de crédito, y de repente se quedó sin ingresos, más que su liquidación con la cual tiene que sobrevivir y un cierto tiempo nada más, ¿verdad? y priorizar además la comida y el estudio de los chavalos, la luz y el agua. Muchos han entregado sus carros, los carros, porque no pueden pagarlo, porque ya no tienen ingresos. Entonces vienen las moras. Y la mora es grave para los bancos. Porque tenían que depositar en el Banco Central, ¿no? Tienes que hacer reservas, pero además no estás recibiendo la plata que prestaste. No puedes volver a prestar. Por eso es que los bancos hoy en día no están prestando plata. Más que, pero proyectos muy específicos. ¿Por qué? Porque están priorizando la liquidez. Tener la plata guardada en el banco ante la eventualidad de una... El negocio de los bancos presta reales. Exactamente, el negocio. Entonces, el negocio de la banca cada día se disminuye. Primero, no cobra. No, primero están sacando sus depósitos a la gente, porque eso es lo que, según las noticias, en el mes de septiembre se fueron 280 millones de dólares. Eso es un montón de plata para una economía como la nicaragüense. Entonces, lo primero, están sacando a la gente la plata de los bancos. Segundo, los bancos no están recuperando todo lo que podrían o lo que deberían recuperar, porque mucha gente no les está pagando, porque no tiene ingresos para pagar, tarjetas de crédito, préstamos personales, en fin. Y muchas empresas también tienen problemas para pagar. No solamente a nivel de las personas por préstamos personales o por tarjetas de crédito o por lo que sea, sino que hay empresas que han sufrido con la crisis, que han tenido que despedir empleados. O sea, hay empresas que, por ejemplo, estaban 60 días de crédito y ahora te están diciendo no necesito 90, 120 días para pagarte o no te compro. Así es. Entonces, Viene entonces el que vende le dice a la empresa, tiene opciones, o lo financia porque prácticamente lo está financiando al cliente o no le vende. o no le vende. ¿Y qué hace con la mercadería de todas maneras? ¿Te la comes? Entonces, para terminar este tema, entonces los bancos, primero, los depósitos se están yendo. Segundo, la mora se está aumentando por las razones que ya vimos, empresas que no pueden pagar porque la crisis efectivamente les impidió tener una actividad económica normal y obviamente financieramente están mal. Y tercero, no están prestando plata. Entonces su negocio, ¿qué es prestar plata? Recibir intereses, ¿verdad? De esa plata, pagar los intereses de los clientes y quedarse con la ganancia. Y así están las financieras también. Así está todo el sistema financiero. Entonces, eso es un problema serio. Pero adicionalmente, digamos, ese es el problema de los bancos privados. 2 minutos. Pero vos tenés el problema fiscal, el problema del Estado. Y es que si esos bonos, esos 9.500 millones de córdobas en bonos, no se venden, el Seguro Social, no. Y además la otra mitad, como 4.500, que era para ayudar al presupuesto general de la República, no se va a dar. ¿Esos bonos no sirven para lavar dinero, sí, también? Bueno, es que sí pueden servir si los compra gente que tiene, digamos, dinero dudoso, pueden servir perfectamente bien, pues, porque ya compraste los bonos y ahora tenés bonos.
y en su momento te los van a pagar, pues vendrán otros gobiernos, porque no va a ser este, ¿verdad? Porque son bonos con vencimiento de 5 años o más. Entonces, tenés ese problema. Pero significa que si el Estado no recibe esos ingresos, tiene que recortar el presupuesto. Aún más. Aún más de lo que ya lo recortó. Porque no va a tener cómo financiar el presupuesto. ¿Por qué? Porque los ingresos tributarios se han caído. La gente está comprando menos, paga menos impuestos del IVA. Las empresas no están ganando plata, pagan menos impuestos sobre la renta. Todo es una cadena. Entonces, al no recibir los ingresos, el gobierno emite los bonos. Si los bonos no se venden, nadie los compra, no tiene cómo financiar el presupuesto, tiene que recortarlo. Y eso significa que tiene que influir en la actividad económica. Hay menos plata en circulación. Son bonos de alto riesgo, además, pues. Porque con la inestabilidad que hay con este gobierno y la situación, son bonos de alto riesgo, loco. Sin duda que son bonos de alto riesgo. Ahora, yo supongo que lo que el gobierno está apostando, ¿verdad?, es que no va a ser en su año, como dicen, que va a tener que pagar esos bonos. Pues tienen vencimiento de 5 años para adelante, entonces el próximo gobierno que le toca. Pero eso implica un endeudamiento del Estado nicaragüense que obviamente hace que los nicaragüenses tengamos que pagar esa deuda. En los años 80 no nos dejaron con 12.000, 13.000 millones de dólares en deuda. Bueno, esto puede ser algo parecido. El zorro pierde la raya, pero no la maña, brother. Esa es la realidad. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Vidaurre. Ya sabe todo usted, mantengámonos firmes. Vamos ganando. Sigamos con las protestas cívicas, ¿verdad? Que de esa manera lo tenemos loco. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en la Nación, si Dios así lo permite. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo